Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver cómo utilizar los componentes y los filtros rápidos. Vamos a empezar viendo qué son los componentes en Jira. Resulta que los componentes son un campo que nos ofrece Jira. Si damos clic acá en crear incidencia, vemos que acá debajo de resumen, en mi caso, me aparece el campo componentes. En este caso dice ninguno y cuando pongo el mouse sobre el campo me dice no se ha podido encontrar ningún componente de este proyecto. Eso es porque actualmente no tengo componentes creados en el proyecto. Los componentes son como una especie de lista desplegable donde yo puedo seleccionar uno o varios valores a la vez. El objetivo de los componentes es dividir el proyecto en secciones más pequeñas y agrupar las incidencias en esas secciones, pero igual pueden ser utilizados para satisfacer la necesidad específica que tengas. Y en el caso de los filtros rápidos es una excelente opción para personalizar el criterio por medio del cual voy a filtrar mis incidencias con los filtros rápidos. Es una alternativa muy útil cuando no queramos utilizar o no podamos utilizar los campos personalizados de Jira y también para evitar usar el campo etiquetas. La ventaja que tiene este campo de componentes con respecto al campo personalizado es que para crear componentes en Jira solo necesitamos ser administradores del proyecto, mientras que para crear campos personalizados necesitamos ser administradores de Jira. Bien, entonces vamos a ver cómo crear componentes en nuestro proyecto. Vamos a cancelar acá la incidencia. Para crear componentes en Jira, vamos acá a la parte izquierda de la pantalla y bajamos la opción que dice componentes. Damos clic en componentes y repito, para poder crear componentes en Jira, debes de ser administrador del proyecto porque los componentes se crean en cada proyecto. En mi caso, como estoy trabajando con un usuario que es administrador del proyecto, me aparece esta opción que dice crear componente. Entonces sencillo, damos clic en crear componente, le ponemos un nombre a nuestro componente. En mi caso voy a suponer para este ejemplo que en mi proyecto en Jira se trabajan incidencias de una entidad financiera donde se gestiona el ciclo de vida de los créditos. Entonces voy a suponer que tengo tres componentes, uno que se llama solicitudes, otro que se llama desembolsos y otro que se llama cobranzas. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar a crear el primer componente que se va a llamar solicitudes. Ponemos acá el nombre del componente, en mi caso solicitudes. Acá abajo tenemos la opción de poner una descripción, pero es opcional, lo voy a dejar en blanco. Acá nos da la posibilidad de poner un responsable del componente. Voy a poner a usuario 1 Jira Tutoriales, que es el usuario con el que estoy logueado. Acá está, usuario 1 Jira Tutoriales, lo selecciono. Y tenemos la posibilidad de crear un responsable por defecto. En este caso voy a seleccionar la opción que dice sin asignar. Y listo, damos clic en guardar y ya tenemos nuestro primer componente llamado solicitudes. Acá vemos que no hay descripción, es opcional. Acá en el botón de los tres puntos tenemos la opción de editar el componente o eliminarlo. Bien, vamos a crear de la misma forma los otros dos componentes. Damos clic en crear componente, el otro se va a llamar desembolsos. Lo dejo sin descripción. Como responsable del componente nuevamente usuario 1 Jira Tutoriales y el responsable por defecto lo dejo sin asignar. Doy clic en guardar y listo, ya tengo mi segundo componente. Y finalmente voy a crear el último componente que se va a llamar cobranzas. De la misma forma, ponemos el nombre que es obligatorio, cobranzas, dejamos sin descripción, como responsable del componente usuario 1 Jira Tutoriales y como responsable por defecto sin asignar. Damos clic en guardar y listo, ya tengo los tres componentes que quería, solicitudes, desembolsos y cobranzas. Vamos a regresar al proyecto, acá arriba en proyectos, aprendiendo Jira, y vamos a ver que si le damos crear una nueva incidencia y bajamos al campo componentes, vemos que si damos clic en el campo ya nos aparecen las tres opciones. Acá tenemos cobranzas, desembolsos y solicitudes, que fueron los componentes que acabamos de crear. Entonces, como vemos, el campo componentes es una lista desplegable en la cual para poder agregar nuevas opciones a la lista debe ser administrador del proyecto, es decir, no cualquier usuario puede asignar, puede crear nuevas opciones de nuestra lista desplegable, como si ocurre con el campo etiquetas. Y la otra ventaja de este campo de componentes es que podemos en cualquier momento eliminar un componente que hayamos creado o editarlo. Otra característica que tiene el campo componentes es que podemos seleccionar varios componentes a la vez. Por ejemplo, si damos clic en cobranzas, aquí ya quedó seleccionado el componente, pero si volvemos a dar clic en el campo componentes, ya solo nos muestra estas dos opciones. Demos clic, por ejemplo, en solicitudes, vemos que podemos seleccionar dos componentes a la vez. Igual podríamos seleccionar los tres. Entonces es una herramienta que nos abre un mundo de posibilidades a la hora de resolver necesidades particulares en nuestros proyectos.
Si queremos eliminar uno por uno, podemos dar acá en la X que tiene cada componente. Por ejemplo, en cobranzas, damos aquí en la X y eliminamos solo el componente de cobranzas. O si queremos eliminarlos todos, pues damos clic en esta X del campo componentes y listo, se eliminan todos. Bien, entonces de esta manera asignamos el valor al campo componentes a la hora de crear una incidencia. Vamos a cancelar esta incidencia y vamos a agregar a estas que ya tenemos acá creadas, vamos a asignar distintos valores al campo componentes. Por ejemplo, en esta incidencia que tenemos acá, la OJ42, damos clic y acá a la derecha buscamos el campo componente. No lo vemos en los campos que nos muestran acá, entonces damos clic acá donde dice más campos. Y acá sí se nos muestra el que dice componentes. Vamos a dar clic acá y seleccionamos alguno de los valores que tenemos. En este caso vamos a seleccionar cobranzas. Damos clic por fuera y ya quedó asignado el componente cobranzas. Cerramos la incidencia y de la misma forma con las otras. Vamos a hacer un ejemplo por cada componente. Entonces ya tengo 3 incidencias a las que le he asignado un valor al campo componente. Y así podría clasificar todas mis incidencias según el componente al que pertenezcan. Ahora voy a proceder a crear los filtros rápidos. Voy a crear un filtro rápido por cada componente. Entonces me va a aparecer acá un botón para solicitudes, uno para cobranzas y otro para desembolsos. Y de esa manera filtrar rápidamente mis incidencias de acuerdo a un criterio personalizado que satisface mis necesidades, sin tener que ir al campo de buscar y crear una consulta JQL y sin tener que editar el filtro general de la pizarra. Esa es la gran ventaja de los filtros rápidos, que trabajando junto con el campo componentes nos abren un mundo de posibilidades y nos pueden ayudar a resolver muchos de nuestros problemas. Para crear los filtros rápidos voy a la parte derecha al botón de los 3 puntos, voy a la configuración del tablero y acá a la izquierda me aseguro de dar clic en la opción que dice filtros rápidos. Acá en filtros rápidos podemos ver los filtros predeterminados, el que dice solo mis incidencias y el que dice recientemente actualizadas. En mi caso los voy a dejar y simplemente voy a crear los nuevos filtros. El primero se va a llamar solicitudes. Entonces acá en la columna de nombre pongo solicitudes. Luego acá en la columna JQL defino la consulta. Lo primero que hago es asegurarme que el filtro me traiga incidencias que pertenecen al proyecto Aprendiendo Jira. Para eso escribo project, espacio, igual, espacio, Aprendiendo Jira y, o sea, y luego la otra parte del filtro va a ser que el componente sea igual a solicitudes. Entonces, component, acá está component, espacio, igual, espacio, solicitudes. Acá me aparece solicitudes. Bien, aquí ya tenemos el filtro, la consulta JQL, la descripción es opcional y luego damos clic acá en el botón de la derecha que dice añadir. Damos clic y listo, acá ya tenemos el filtro rápido solicitudes. De igual forma creo los otros dos filtros rápidos. El filtro para desembolsos, acá en la columna pongo desembolsos. Para la consulta JQL es la misma que tengo acá, entonces la voy a copiar. Control C y la pego acá arriba y lo único que le cambio es el valor de solicitudes, lo cambio por desembolsos. Empiezo a escribir y acá me aparece la opción desembolsos. La descripción nuevamente opcional y damos clic en el botón añadir. Y finalmente creo el filtro rápido llamado cobranzas. Entonces pongo el nombre cobranzas, la consulta JQL, nuevamente pego la que tenía acá y cambio el valor del componente, en vez de solicitudes pongo cobranzas. Acá me aparece la opción cobranzas. La descripción es opcional y doy clic en añadir. Perfecto, entonces aquí ya tengo los 3 filtros, solicitudes, desembolsos y cobranzas. Si le doy clic acá en regresar al tablero, vemos que acá ya nos aparece esta opción de filtros rápidos. Si damos clic allí, se nos activan todos los filtros rápidos que tenemos. En este caso, cobranzas, desembolsos, solicitudes y los dos predeterminados. Recordemos que podemos cambiar el orden en el que aparecen los filtros. Si queremos que aparezca primero solicitudes, luego desembolsos y luego cobranzas, podemos hacerlo yendo nuevamente al botón de los 3 puntos, configuración del tablero, y acá en los filtros rápidos simplemente arrastramos con el mouse las opciones. Entonces vamos a poner solicitudes, le damos clic y la arrastramos al primer lugar. Acá ya quedó solicitudes de primero, luego desembolsos para el segundo lugar y cobranzas quedan en el tercer lugar. Y finalmente los dos filtros predeterminados. Si damos clic acá en regresar al tablero, damos clic nuevamente en los filtros rápidos, vemos que ya nos aparece primero solicitudes, luego desembolsos y luego cobranzas. Bien, entonces vamos a ver, si damos clic acá en el filtro rápido solicitudes, se nos muestra solo una opción, se nos filtra la opción que tiene ese componente asignado. Si damos clic en esta incidencia, vemos que efectivamente acá en el campo
de componentes tiene el valor solicitudes. Y lo mismo con los demás. Desactivamos el de solicitudes y activamos el de desembolsos. Ya nos trae otra incidencia, que es la que tiene el componente de desembolsos. Y lo mismo con cobranzas. Desactivamos acá y activamos cobranzas. Vemos que ya podemos filtrar nuestras incidencias de acuerdo a un criterio personalizado que satisfaga las necesidades particulares que tengamos. Y de esta manera se nos abre un mundo de posibilidades con Jira. Bien, y con esto hemos cumplido nuestro objetivo. Si aún no estás suscrito a mi canal, este es el momento de que pauses el video, te suscribas al canal y continúes disfrutando de todo el contenido que voy a subir sobre Jira. Si tienes alguna duda sobre este tema o quieres que saque un video sobre un tema en particular, por favor escríbemelo en los comentarios que con gusto te ayudaré. Como siempre, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y no olvides darle clic a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el próximo video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.